¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando. Que vuelvan las ideas. AM530 hasta las 6 compartimos historias de todo lo que hay a nuestro alrededor, de lo que humanamente percibimos sin dejar de ser esto que somos, ¿no? En esencia. No sé si vieron que ahora se está hablando, no en términos distópicos ni en términos teóricos, del transhumanismo. Ayer Claudio Martínez nos dio una clase de transhumanismo. Escuché una partecita. Porque ahora es posible. Pablo? Sí, la parte que escuché me disparó la pregunta. ¿Sabes qué parte escuché? Varias. Cuando decían, la persona que va a vivir 200 años ya nació. Sí. Dije, ojalá sea yo. Lo primero que pensé, ojalá sea yo. Pero muy interesante todo eso, ¿no? Hola Néstor, querido, ¿cómo estás? Sí, muy interesante para otro momento del programa de la semana, lo podemos invitar a Claudio, pero efectivamente después empiezan a aparecer las preguntas, ¿queremos semejante cosa? Pero no importa, sí, no para meternos. ¿Cómo no queremos? Queremos. No me hagas tirar una frase de arranque que es espantosa y después me la sacan de contexto. Cualquier cosa que digamos va a disparar una polémica. Claro, exactamente. Bueno, está bien. Exactamente. Está bien. Ay, qué gana de decirla, pero la decimos en un ratito. Bueno, en este momento lo importante, lo trascendente y lo verdaderamente humano está ocurriendo en las calles de nuestro país. Allí donde el colectivo de Mi Difícil, conmocionante, que tiene que ver con el femicidio de Agostina Vera, con otra joven llamada Dulce en la provincia de Misiones. Dulce María Beatriz Candia. Pero, por supuesto, esta era una movilización que ya estaba organizada y que cada 3 de junio se realiza desde hace 11 años. Así es. Con todo lo que ese movimiento significa. Y solo quiero citar ayer, charlando con Lucy Caballero, con quien vamos a conversar mañana, largo y tendido, en el stream Gente que Dice en Floreal. Socióloga, integrante ni una menos, pero con una cabeza brillante, las cabezas más brillantes a mi modo de ver que tenemos hoy entre nosotros, y ella dice, es cierto, hay un acontecimiento que por supuesto precipita un montón de participación y de atención sobre la marcha, pero acá hay una cosa estructural en donde efectivamente las lastimaduras de todo un modelo, de toda una estructura, de todo un sistema, encuentra un lugar donde movilizarse una vez más. Sí. Y me parece que eso es de lo más interesante para empezar a escuchar testimonios que en un ratito Fabián Huelva nos va a traer desde la calle. Sí, una movilización que vos decías, a contar lo que nos rodea, y por suerte estamos acá, ¿no? En la zona de Congreso, y estamos muy rodeados, la gente, los distintos colectivos se van acercando a la zona de Congreso. Las 5 de la tarde es el horario formal de inicio, pero ya hay muchas personas que se han acercado, y está previsto que alrededor de las 6 de la tarde se lea el documento, ¿no? Por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, así está pensado. En un rato repasamos los puntos de concentración en las principales ciudades del país, porque, como decía Pablo, es una marcha absolutamente federal, ¿no? Que se está llevando adelante en todos lados. Ayer habló en conferencia de prensa el padre de Agostina, junto con la abogada, y tuve oportunidad de escuchar una parte importante. Lo traigo a colación de lo que vos decías, Pablo. Y entre tantas cosas importantísimas que dijo, se detuvo al tratamiento que los medios de comunicación y las periodistas venimos haciendo en todo este tiempo. Hizo su cuestionamiento, planteó un poco, para no repetir, ¿no? Un poco algo que nosotros también hemos planteado acá en relación al morbo, en relación a la búsqueda de sangre más que a la búsqueda de justicia en un caso así. Él termina de decir todo eso y los periodistas volvieron a la carga. Volvieron a la carga con lo mismo, es como si no se escuchara. Que me parece que es algo que nos pasa como sociedad en general. No escuchamos, no escuchamos. Termina de decir todo eso y 2 o 3 periodistas salen con las mismas preguntas que él había criticado en su intervención previa, que qué estaba haciendo la mamá, que la nena tal cosa. Insólito. Y el tipo se le acaba de morir la hija, la acaban de asesinar además, ¿no? Bueno, una cuestión que me parece que
es interesante para reflexionar, ¿no? ¿Por qué no escuchamos un poco más? Una pregunta que les quería hacer, porque yo ahora caminé un poquito por la marcha, vi poca policía, no sé si hay alguna información sobre el protocolo de... Es que cuando las marchas son masivas, el protocolo se desarma. Esto ya lo hemos visto, lo venimos viendo en las marchas universitarias y en otras, alguna convocada por la CGT, que fue muy importante también. La marcha de hoy va a ser masiva, sin duda, ya hay mucha gente y falta un rato para que empiece formalmente. Así que el protocolo no tiene nada que hacer, digamos, ¿no? Ya vamos con Fabián a los testimonios. Ayer también José Amore contó otra cosa que yo no había registrado, pero que me parece muy interesante y que atraviesa de lleno este momento del modo en que la sociedad argentina observa el movimiento de mujeres y que el movimiento de mujeres convive con la ultraderecha en el gobierno. Ayer contó José Amore que el tío de Agostina dijo: ¿y dónde están ahora las de pañuelo verde? ¿Dónde está Lali? ¿Dónde están? Y nombró a varias mujeres referentes del movimiento feminista, y al mismo el tío y la madre del presunto asesino dijo algo así como pedir perdón, que ella no había criado a alguien así, etcétera, etcétera. Ahí hay un cruce también, por supuesto, que es parte del momento en el que estamos. Hay preguntas respecto de nosotros los varones, cuál es nuestro rol y cuáles son nuestras acciones concretas de todos los días para erradicar no solamente las violencias más explícitas, sino todas las microviolencias que todavía no logramos identificar. Me voy a las calles de Buenos Aires, al Congreso Nacional. Aquí en Buenos Aires ese es el punto de encuentro de esta movilización Ni Una Menos. A las 5 de la tarde, formalmente, la convocatoria. Hola Fabi, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo, Luis Fa, Restivo, audiencia de la 530. Ya está cerrada, como habitualmente sucede los miércoles, la avenida de Mayo a la altura de Chávez Peña, pero con una diferencia sustancial. Como podrás ver, Pablo, la convocatoria por una nueva marcha de Ni Una Menos hoy está prácticamente cubriendo toda la avenida Rivadavia. Como bien decías, el punto culminante será a las 17 horas. Ya están con sus banderas, con sus pañuelos violetas, sus pañuelos verdes, identificada gente de seguridad para polvo violeta, gente de salud con un guardapolvo violeta. Hay gente que hace sus carteles aquí en la vereda, hay otros que lo traen desde sus casas. Vamos a ir. Fabi, te escuchamos con alguna dificultad. Estamos viendo muy bien lo que nos transmitís, pero te escuchamos con alguna dificultad. Me quedo quieto, a ver si ahora me escuchas mejor. Vamos bien, vamos probando, sí, por supuesto. Ya a medida que la concentración se va haciendo cada vez más importante, es difícil, ¿no? La señal... ¿Me escuchan ahora? Sí, te escuchamos, Fabi. Dale para adelante, pero sabé que te escuchamos con alguna dificultad. Vamos a ir con un testimonio, si te parece. Acá vemos a una chica que están pintando un cartel de alguna manera como muestra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás acá. Vanessa. Soy de Misiones, pero vivo aquí muchos años. Fabi, no te escuchamos. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Fabi Waldman, que está en la calle tratando de obtener algunos testimonios. Por supuesto, insisto, a medida que se va poniendo linda la concentración, bueno, por supuesto, claro, cada vez más gente y se dificulta la comunicación. Sí, sobre todo, que está muy bien, ¿no? La intención de Fabián de además mostrarnos lo que está ocurriendo allá, y eso hace que se necesite más internet. Si me permitís, Pablo, sí, algunas citas en el interior del país. Algún día, ¿no? Cuando se privatice. Cuando se privaticen seguro se va a poder, ¿no? Claro, o que nos cobren por el servicio. Sí, claro.
Fortunas pagamos por que el nos servicio. cobren por el servicio, a ver si con esa inversión mejora un poco la cosa. Tenés razón. A ver, las citas en algunas ciudades del país. En la ciudad de Córdoba, 5 de la tarde, igual que aquí en Buenos Aires, Colón y Cañada. En la ciudad de Mendoza, a las 18:30. En el kilómetro cero, no conozco Mendoza, no sé a qué refieren con el kilómetro cero. En la ciudad de Santa Fe, la convocatoria es a las 4:30, o sea, ya están reuniéndose para empezar. Esto en la explanada de la municipalidad. En Paraná fue más temprano, a las 15 en Plaza 1 de Mayo. Se va a marchar además a la Casa de Gobierno. En Neuquén la concentración a las 5:30. En Bariloche a las 6 de la tarde. En Plaza Huíncul a las 6 de la tarde también. Bueno, y por supuesto sigue la convocatoria. Se está haciendo en muchísimas ciudades de todo el país, más o menos a la misma hora. Volvemos a las calles. Fabi, a ver ahora si tenemos mejor suerte. A ver ahora si me escucha. Sí, amigo, ahora sí, perfecto. Bueno, bienvenido a la radio. Ahí estamos. Bienvenido a la radio. A ver, vamos con un par de testimonios. Dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo para la 530. Preguntarte, ¿por qué viniste? No, gracias. ¿No querés contestar? Bueno, no quieres contestar, vamos con otro testimonio. Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos en vivo para la 530. ¿Por qué viniste? Vine porque estoy furiosa, estoy enojada, no descuartizaron una nena, se nos están riendo en la cara. Me parece que las políticas aplicadas por el gobierno son directamente, generan esto, ¿no? Generan la violencia, habilitan la violencia. Hay un discurso misógino, se nos trata de mentirosas, se nos juzga, no solo no se arenga que una denuncia, sino que desestima la denuncia. Hoy por hoy, si vas a denunciar, podés llegar a ser vos criminalizada por mentirosa. La realidad que estamos viviendo es espantosa en todos los sentidos, en lo económico y en lo humano. Estamos deshumanizados. Hay un sistema que nos quiere cada vez más deshumanizados, cada vez más aislados, cada vez más individualizados, y ahí perdimos. Creo que hay que volver a humanizarnos. ¿Nombre, tu edad? Sí, Gisela, 41 años. ¿A qué te dedicas? Soy empleada. Gracias, Gisela. No, a vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No querés hablar. Bueno, vamos con otro testimonio. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te puedo molestar un segundito? Estamos en vivo para la AM530. ¿Tu nombre? Natalia. Natalia, ¿por qué viniste? Y vine por la marcha porque dejen de matar a las mujeres. Tenemos hijas. ¿Tenés hija? ¿Cuántos años tiene ella? 16. 16. ¿Y vos cuántos años tenés? 39. ¿Estás con trabajo? Sí. ¿Y cómo estás viviendo este momento en particular? El gobierno que quita algunas cuestiones que se habían logrado alcanzar. ¿A qué te dedicás vos? Yo soy acompañante terapéutica. Bueno, obviamente los sueldos no son los que ayudan a vivir, ¿no? Vivimos todos endeudados. Bueno, tratando de agarrar trabajitos de extras, de cualquier cosa, para poder llegar a fin de mes, ¿no? Gracias, Emma. ¿De dónde vienen? De Avellaneda. Gracias. Seguimos, si te parece, Pablo, con más testimonio. Sí, por supuesto, me pareció, antes el testimonio de Gisela termina diciendo, pedía por humanizarnos, ¿no? Que volvamos a incorporar características y esencia humana, un poco lo que veníamos charlando en el arranque del programa, y sobre todo esa muy buena conjunción entre un discurso habilitante por parte del gobierno de la violencia de género, el desmantelamiento de políticas de protección o que garanticen la denuncia o que colaboren económicamente para que alguien que está además casi secuestrada económicamente, sufriendo violencia, pueda efectivamente tomar una decisión. Y finalmente un poder judicial sin perspectiva de género. Es un combo tremendo, ¿no? Dale vos, bueno, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Te puedo preguntar, estamos en vivo para la 530. ¿No querés contestar? ¿Por qué viniste? ¿No querés contestar? ¿No? Ok, vamos con otro testimonio. Dale uno más, Fabi. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos en vivo para la 530, preguntarte por qué viniste. Vine para que sigamos todas vivas, simplemente eso, pedir que no nos maten más, por favor. Por ¿Qué te dedicás? futuro. Gracias. Soy politóloga, trabajo para el Congreso. ¿Y cómo estás viviendo este momento en particular en que el gobierno, bueno, sale a decir que no existe el femicidio, que no hay una política sostenida de contención de las mujeres en la Argentina? Con mucha angustia, con mucha preocupación por nosotras, por nuestro futuro.
Gracias, muy amable. A ustedes. Bueno, Bien, Pablo, bien, Fabi, bien. Bueno, nos quedamos por acá, si te parece. Entonces. sí, en un ratito volvemos y por supuesto seguimos recogiendo testimonios y en un ratito también Ali Aimó va a estar allí en la marcha. Gran abrazo, Fabi. Otro por vos, hasta luego. De las últimas horas lo que hemos escuchado, ¿no? En el marco del femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba, la ministra de Seguridad Monteoliva queriendo cumplir efectivamente con el mandato ideológico del presidente Javier Milei y rápidamente una conferencia diciendo que hay que tener la verdad completa y después tratando de balbucear algo para justificarlo y nunca hablando de femicidio y siempre de homicidios. Aquel discurso del presidente Javier Milei en Davos, en los orígenes de su gobierno, diciendo que en realidad el femicidio era una manera de discriminar y tener distinta vara respecto de las mujeres y los hombres y que en realidad todos somos iguales ante la ley. Bueno, todo es un verdadero desastre, todo es un verdadero desastre. Y sobre todo cuando eso nos atraviesa en términos sociales, en términos de convivencia, lo que generó el movimiento de mujeres también en los varones jóvenes y lo que luego empieza a generar la irrupción de los discursos habilitantes de Milei, todo eso también nos metió en un desafío muy importante a atravesar. Veremos si esta movilización de hoy recupera ese protagonismo que había tenido el movimiento feminista, no solamente para Ni Una Menos y para el Viva Nos Queremos, porque la consigna, por ejemplo, hoy también es vivas y desendeudadas nos queremos. Es decir, al mismo tiempo son las mujeres tomando la bandera de la desigualdad y mostrando no solamente como cómo efectivamente a las mujeres se las discrimina en términos económicos, en términos políticos, sino que también es un sistema, ¿no? Que es un sistema y que hay una desigualdad estructural, que hay un empobrecimiento generalizado que pega mucho más fuerte en aquello que las mujeres levantan como bandera, pero que involucra efectivamente a toda la sociedad. Lo que quiero decir es, el movimiento Ni Una Menos sin duda se convirtió en un momento en uno de los movimientos que le daba pelea fuerte a la derecha cuando lo nacional, lo popular entraba en crisis por las derrotas políticas. Y creo que eso no hay que olvidarlo. Fue, por ejemplo, el primer espacio, el primer colectivo, el primer movimiento que le hizo un paro y le salió a la calle a Mauricio Macri, cuando había algunos gremios que estaban dudando otra vez sobre la gobernabilidad, el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso, ojalá que eso, que la movilización de hoy sea también recuperar en parte todo eso. Nos vamos con Alejandro Aimú, también allí en los alrededores del Congreso. Ale, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Bueno, acá estamos frente al escenario, el cartel de Ni Una Menos, frente a la cúpula del Congreso. Vivas y libres nos queremos. Un año más, un 3 de junio más, saliendo a las calles, en este caso en un contexto muy difícil después de los femicidios que hemos escuchado en todos los medios de comunicación. Estoy con Nina Brugo, una referente del movimiento de mujeres a nivel nacional, una histórica del movimiento y de los feminismos de la Argentina. Nina, ¿cómo estás? Una reflexión para hoy, para la Radio de las Madres. Realmente, dada la situación que está viviendo nuestro país, con un gobierno fascista degradable a los sectores populares, un gobierno que responsabiliza a las mujeres de las malas cuestiones que no está estructurando, que no cumple ni reconoce todo el logro que hemos logrado en los últimos años. Nosotros venimos acá a decir basta y de algún modo queremos reflexionar porque nosotras que somos feministas consideramos que no es solamente feminismo una cuestión de mujeres, que feminismo significa igualdad social, económica, política, de género, y todos debemos asumirlo y luchar contra este patriarcado que gobierna, cada vez pisotea más y sacarnos de esas mujeres patriarcales también. Este año hubo una gran convocatoria que los varones asistan a las marchas. ¿Qué opinión tenés al respecto? Estoy contentísima. A mí me hizo feminista un varón. Mi compañero de 44 años de vida llevó los primeros libros feministas a mi casa. Y él se consideraba feminista. Hace muchos años, 7 años que murió, pero el feminismo que la vida me regaló, que
haya podido estar en todos los encuentros nacionales de mujeres y encuentros plurinacionales. Acá estamos todos juntas diciendo basta de matarlo, basta de perseguir. El feminismo entre todos triunfará. Gracias, Mina. Estamos también con Cher Lescano, una activista trans del conurbano. Bueno, contanos una vez más, marchando por los femicidios, un nuevo 3J que nos tienen las calles a mujeres y disidencias. Sí, totalmente. Bueno, como cada 3 de junio, en el marco del Ni Una Menos, seguimos gritando porque vivas las queremos, las travestis, las personas trans, LGBTI+, estamos acá acompañando porque se recrudece la violencia, porque los femicidios cada vez son más grandes, porque mientras destruyeron las políticas de género, vemos cómo se incrementa el patrimonio de cada uno de los funcionarios a nivel nacional, y también tenemos que decir a dónde está la plata de los ministerios y de las políticas y los programas que cubren a las mujeres de todas estas violencias, que acompañan a las mujeres y que las ayudan a escapar de los violentos. Por eso hoy estamos acá y el 28J vamos a hacer como cada 28 de junio desde hace 10 años la 10ª marcha contra los travesticidios, en donde también vamos a estar exigiendo justicia por cada una de los compañeros y compañeras que fueron asesinados y asesinadas en el marco de un crimen de odio agravado por la identidad de género. Hoy más que nunca arrancamos un mes de junio con orgullo, y el orgullo significa nada más y nada menos que revolución y resistencia. Muchísimas gracias. Bueno, un aplauso para Cher y para Nina, acá de las compañeras que se colocaron frente al escenario mientras están en este momento una serie de tambores abriendo esta jornada del día de hoy frente al escenario del Congreso de la Nación. Gracias, Ale. Volvemos en cualquier momento con más testimonios. Bueno, allí escuchamos a Nina Brugo, referente del movimiento feminista en la Argentina, a Cher Lescano, activista trans en la provincia de Buenos Aires. Ya vamos a hablar con Carlos Heller, nuestra columna habitual, y después querría compartir algunos documentos muy importantes que se fueron publicando en estas horas y que dan cuenta del modo en que narramos además lo que pasa. Respecto a los femicidios, respecto, por supuesto, del movimiento Ni Una Menos, pero sobre todo a partir de lo que Luispa el otro día traía a colación, el modo en que contamos estas cosas, comunicadores y comunicadoras, y cómo todavía tenemos un grado de negligencia. No es irresponsabilidad, ya es negligencia, ¿no? Porque herramientas al alcance de todos nosotros y nosotras para hacer una mejor comunicación en este sentido las tenemos. Así que me llama mucho la atención algunas cosas y las vamos a contar. 4:30 de la tarde. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. Están pasando demasiadas cosas raras. Pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gusto de saludarlos. Para nosotros Bienvenido, también. Carlos. ¿Cómo Hola. te fue? Muy bien, muy bien. Bueno, excelente, diría yo. Ya nos contarás más en privado lo más personal. Recordemos, Carlos fue invitado en Naciones Unidas a exponer respecto de la experiencia del Banco Credit Coop y las cooperativas. Bueno, ¿salió bien eso? Sí, salió muy bien, fue muy interesante. Bueno, había gente como corresponde, del mundo entero. Éramos unos 100 los participantes, creo. Ajá. Digámoslo, todos delegados, representantes de cooperativas del mundo entero. Y dentro de las limitaciones idiomáticas, sí. Bueno, no, escuchar las intervenciones todas bien porque había traducción simultánea, así que para eso... Claro, por ahí el pasilleo se complicaba un poco. El pasilleo se complica, sí. Claro. Pero bueno, creo que fue una buena experiencia. Mi intervención tuvo bastante eco, me fue muy bien. Me dieron un lugar destacado, hablé 12 minutos, que era un evento de esos. Es decir, hablé el tiempo que hablaron los principales referentes, ¿no? Mirá qué Más bueno. o menos. Sí. Te pregunto esto a cuenta de quizá otra charla donde ampliemos, pero porque quiero preguntarte sobre varias cosas del día, pero en este momento de un mundo tan en tensión, con el avance de valores tan contrarios al cooperativismo, lo que sentiste ahí es que el cooperativismo avanza o está también en una fase más más a la defensiva. No está a la defensiva. Más aún, te diría que entre otras cosas, inmediatamente que terminé mi intervención, pero así fue, recibí una invitación para participar en un evento que se llama CM50, que se realizará ahora a fin de junio en Bruselas, y donde se van a reunir, elegidos por alguien, los 50 referentes del mundo más importantes del movimiento cooperativo, y que tiene como objeto, debatir y... Mirá, te lo puedo leer, porque creo esto tiene Esperá, si nos estás pidiendo permiso para irte a Bruselas, ya de vuelta, acaba de llegar, lo tenemos que debatir en la comisión. Vamos a ver. No, mirá, yo estaba en la reunión, inmediatamente que hablé,
recibí esto. Estimado señor Heller, querido Carlos, aprovechando que estás aquí a mi lado, quiero invitarte formalmente a dar un paso estratégico fundamental, la alianza entre Banco Credit Coop y CM50 Coop. Te adjunto un documento detallado en el anexo de este correo. CM50 es el círculo que reúne a las cooperativas más influyentes del planeta con un propósito claro: liderar el manifiesto por una nueva economía global. ¡Epa! Y acelerar los mercados con rostro humano. La trayectoria y el peso financiero de Credit Coop son indispensables en esa mesa. Sería un verdadero honor contar con tu liderazgo y visión en nuestra primera cumbre global, los días 29 y 30 de junio aquí en Bruselas. Es un movimiento relativamente nuevo que hace su primera cumbre, digamos. Sí. Es el momento de consolidar el protagonismo de nuestra región en el nuevo orden económico mundial. Habrá muchos amigos, podremos disfrutar juntos algún partido del Mundial, hablando de tecnología y parrilla, que fue una de las cosas que yo planteé cuando expliqué el modelo Credit Coop. Hagamos historia juntos en Bruselas. El que me escribe es el director general de la Alianza Cooperativa Internacional, Jerón Douglas. Pero qué bueno, muy bueno. Contesta un poco la pregunta, Así que, bueno, evidentemente como hay. síntesis de cómo cayó mi intervención, creo que mejor síntesis no puedo tener. Esto, 10 minutos después de que yo hablé, recibí este mensaje. Néstor. Carlos, ¿qué tal? Te quería preguntar, en Estados Unidos hay algo que se llama, creo que es Credit Unions. ¿Son como cooperativas o tienen otro formato? Quiero saber si está desarrollado. Son cooperativas y participaban en este evento, estaban presentes. ¿Y tienen el mismo formato que acá, el mismo rol social? ¿Así o le viste alguna distinción por tratarse de un país como Estados Unidos, no? A ver, yo no, pasa que a mí no me gusta hablar de lo que no sé. No tuve mucha chance de profundizar en los mano a mano porque tengo que asumir que en el momento que tuve que hacerlo no lo hice y yo soy idiomáticamente un nulo. De lo único que sé hablar es en el idioma nuestro. Y soy muy tronco, de verdad. Hay gente que se la rebusca, yo no, soy muy tronco. Bueno, de todas maneras... Cuando era estudiante me acuerdo que incluso... en el secundario una de las pocas materias que me llevaba a examen era inglés. Muy bueno. En serio. Está bien. Así que me cuesta muchísimo y cuando no la pregunta igual apuntaba a saber si es que sabes si está desarrollado el movimiento cooperativista en un país como Estados Unidos. No entiendo que sí, pero no. Esas credit union existen, son bastante extendidas, sí. Respondiste, en esa invitación respondiste dos cosas. Primero, que te fue muy bien, y segundo, que evidentemente se van gestando nuevos espacios, movimientos del cooperativismo con el desafío de darle pelea, digamos, un sistema antagónico. Bueno, vos viste el lema es ese, ¿no? Sí, el lema es ese. Bueno, Carlos, es intentar un lugar más de donde dar respuesta a las cosas que están sucediendo en el mundo. Carlos, tengo varias preguntas para hacerte de cosas que están pasando. Primero, estamos en el marco de una movilización de un nuevo Ni Una Menos, una movilización muy importante, desde ya que, si vos querés, abre mucho más la convocatoria por un par de femicidios realmente muy tremendos, pero al mismo tiempo hay una referencia. Recién hablábamos con Nina Brugo, que es una referente del feminismo, y ella decía, sí, pero acá es lo estructural, es la desigualdad, todo eso es lo que evidentemente hace aún peor las condiciones de discriminación y de violencia contra las mujeres, pero no perdamos esto de vista. Te quiero preguntar cómo estás viendo vos esta movilización, este momento, a sabiendas de que acá estamos charlando 4 varones, digamos, ¿no? 4 hombres de distintas generaciones, pero que por supuesto tenemos miradas al respecto. ¿Me acabas de decir viejo? No, dije distintas generaciones. Sos una generación distinta a la mía, Carlos. Sí. ¿O no? Bien. No, sí, pero de puntualizarlo me llama la atención. No, esperá. Dale. Esperá, voy a confesar lo que charlé con Luis Pavrato antes. La verdad es que tanto Néstor como vos son parte de una generación donde el movimiento feminista estaba en las teorías, en las disputas políticas. Bueno, no se puede hablar, muchachos. Era una cultura muy distinta a la que es ahora. Nosotros también, bueno. Pero nosotros recorrimos más tiempo de nuestra vida con esta discusión ya en la calle, digamos, ¿no? Sí, no, está bien. Mira, yo miraba anoche en tu programa
televisivo. Sí. Y me gustaron mucho las dos intervenciones que hubo allí de la ministra de la provincia y Lucy Caballero y Estela Díaz. Pero sobre todo porque ambas vincularon el tema de Ni Una Menos y la lucha de todo el sector que representa esta pelea contra discriminación, contra el femicidio y demás, que lo vincularon a la política general, y que es algo que yo vengo repitiendo hasta el cansancio. En algún momento casi te escribo, te iba a decir, mira, ese es el tema, es decir, viste que yo siempre reclamo eso. Y ellos las dos dijeron, no se puede hablar de esto sin hablar del ajuste, sin hablar de la pérdida de puestos de trabajo, sin hablar de todo el deterioro que hay en los sistemas de salud, de educación, etcétera. Es decir, el problema es el modelo. Y no nos tenemos que cansar de insistir, aunque parezca reiterativo, porque falta que mucha gente lo entienda, que el problema es el modelo. Y el modelo tiene todas esas expresiones que a veces, por determinadas cuestiones, como ahora puede ser lo que pasó con esta chiquita, que adquieren una trascendencia y que están todos los canales de televisión prácticamente en cadena, hablando de lo mismo. Pero el tema del femicidio es un tema de derechos humanos, un tema que excede, y ayer se explicó muy bien, incluso con esta cuestión de que no todos los asesinatos de mujeres, ni siquiera producidos por hombres, son femicidios. Eso lo decía Estela Díaz. Sí. Cuando hay cuando están los problemas de género. Sí, cuando está el odio de género, sí, claro. Con el odio de género. Entonces un femicidio, si no, y esto creo que es importantísimo, porque contradice lo que el presidente argentino dijo en Davos, cuando se quejaba de que se trataba de una manera distinta cuando un hombre mataba a una mujer que cuando una mujer mataba a un hombre. Así es. Y bueno, entonces me parece que ese es el enfoque correcto de la situación, el adecuado. Es lamentable que tenga que haber hechos trágicos como para que la sociedad se sensibilice, pero bueno, es el momento de no dejar de decir que todo esto sucede en una sociedad que tiene discriminaciones, divisiones, prejuicios, y que no es más que eso, y que hay que seguir luchando en todos los planos. Esta Ni Una Menos tiene 11 años. Sí. Tiene 11 años. Pero 11 años desde que se creó como un movimiento. El problema, claro. De hecho, lo que termina de generar la movilización es el femicidio de Kiara Páez, si no me equivoco, ¿no? 14 años, si mal no recuerdo. Pero claro, sí, Kiara Páez, el 11 de mayo del 2015. Bueno, por eso digo, estamos... Pero aparece, Carlos, en varias convocatorias hacia atrás, vivas y desendeudadas nos queremos, y hay un intento permanente por vincular a la cuestión más estructural, más de modelo, ¿no? Sí, es que por eso digo que lo que tiene de importante es que logremos que la discusión sea la de fondo, y no la episódica. Claro. Porque si no se genera una sensibilidad episódica con las características más dramáticas que puede tener un hecho respecto de otro, por el salvajismo que puede tener un determinado personaje, por la brutalidad, por los vínculos que pueda tener. Todo esto que está dando vueltas, que yo no digo que no sea importante, pero termina siendo accesorio. Lo central es lo otro, es un modelo que discrimina, pero que discrimina no solo por género, discrimina por condición social, discrimina por un montón de aspectos, y lo que nosotros tenemos que seguir luchando en todos los planos es por una sociedad de igualdad de derechos, y esa igualdad de derechos es la única que va a permitir que esto realmente pueda ser superado, ¿no? Me gusta el concepto sensibilidad episódica, lo voy a llevar. Y ayer Luispa puntualizaba muy bien, hay algunas coberturas, por ahí después lo hablamos, ojalá,
pero esto es lo que quería decir antes. Hay algunas coberturas que están más vinculadas al entretenimiento televisivo y en la búsqueda del rating que en develar las tramas profundas de un sistema que genera estas situaciones, ¿no? A ver, Carlos, déjame, quiero preguntar, no te voy a preguntar por todo lo que está pasando con Patricia Bullrich, pero quiero mencionarlo como telón de fondo. Por estas horas, desde la mayor atención en este momento se la lleva la marcha en Una Menos. Pero en estas horas, la verdad es que hay como un desarrollo muy profundo respecto de la esencia Patricia Bullrich siendo quien es, esta vez con el gobierno de Milei, y qué le dijo, y si le presentó la renuncia, y si hay ruptura, no hay ruptura, y si arma otro, etcétera, etcétera. Y yo estaba viendo que hay como una suerte de jactancia de otros sectores de la política mostrando lo que Bullrich le hace a Milei. La verdad es que a mí lo primero que me llama después de contar la noticia, porque es parte de nuestra agenda, es mirar hacia el otro lado, decir, ¿qué es lo que está pasando del lado de la oposición? Y yo te lo pregunto muy directamente de tanto en tanto, no en cada charla, de tanto en tanto te lo voy preguntando. Y vuelvo, a mí el espejo lo que me genera de volea es preguntar por la oposición, no tanto por andar viendo cómo Bullrich hace de Bullrich una vez más. Te hago esta pregunta abierta y decí lo que tengas ganas. Sí, no puedo decir todo lo que tengo ganas, pero no importa. ¿Por qué no? Este es el lugar, no. Hemos construido este espacio para eso. Que no abundan, por otra parte. No, lógico. Lamentablemente, sí, no abundan. A ver, desde hace bastante tiempo, y nosotros ya lo hemos comentado, está intentando gestarse la alternativa modélica que permita seguir con este rumbo, corrigiendo los excesos que puede tener el estilo del presidente. Y entonces aparece Roca diciendo una cosa, aparece Macri de vuelta diciendo otra cosa. Es decir, el sistema está preparando una alternativa por si las moscas para el caso de que efectivamente el deterioro de Milei, producto de su gestión de gobierno, no lo habilite para la reelección, y en ese caso tener una alternativa que mantenga el rumbo y que, abro comillas, corrija los excesos de forma que tiene el proyecto, la gestión. Y que ponen en riesgo la propia gestión y el proyecto, digamos, ¿no? Que ponen en riesgo la propia gestión y el proyecto. Es decir, consolidar el proyecto en definitiva, eliminando los factores de riesgo. En cuanto a lo de la oposición que vos decís, yo te quiero reiterar una cosa. Los tiempos electorales son los tiempos en los que se conforman las alianzas y se desarrollan las candidaturas y demás. En tiempos no electorales, la oposición lo único que puede hacer es intentar oponerse, y se opone en función de las relaciones de fuerza. Es decir, si vos en el Congreso no lográs tener una mayoría, podés hacer el mejor discurso de la historia, pero perdés las votaciones. Porque las leyes se resuelven, se aprueban o no se aprueban, por votaciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que seguir insistiendo es que la ciudadanía, cuando tenga la próxima vez la oportunidad de decidir quién lo representa, tenga en cuenta cómo han actuado los representantes que eligió la vez anterior. Entiendo, pero espera, eso no pasa por combustión espontánea, eso pasa porque hay alguien trabajando políticamente para aclarar para aclarar lo que pasa. Y sumo algo más, para que entiendas el sentido de mi pregunta y por qué la vincula a Bullrich. Efectivamente, en el Congreso hay un bloque opositor que ha funcionado, lo hemos hablado mucho, que ha funcionado muy bien y muy cohesionado, salvo algunas transfugiadas. Después puede ganar o perder porque hay aliados que van yendo y viniendo. Yo creo que ese trabajo no lo destacamos lo suficiente. Ahora bien, después hay dirigencias de otros espacios que tienen otra tarea. Ellos no van al Congreso y votan, tienen la tarea de reconstruir una opción. Y si lo miramos bien, lo acabás de decir vos, Bullrich está haciendo eso. Bullrich está construyendo
la plataforma alternativa, fíjate vos que tiempista, porque sin romper del todo, pero al mismo tiempo avisándole a todo el mundo, acá estoy para representar a Roca, para presentar a Mañeto, etcétera, etcétera. Cuando vos mirás del otro lado, te lo pregunto, ¿vos ves la misma vocación o la misma expertise para construir la política que, cierto, más cerca de las elecciones va a cobrar una forma más nítida? Sí, la veo, ¿sí? Pero es más difícil. ¿Por qué? La veo, pero es más difícil. Y ahí aparece, yo te diría, una cuestión central que me gustaría decirla con toda claridad. Lamentablemente, todo está cruzado por una batalla cultural en la que muchos sectores intentan parecerse al modelo, marcando matices, pero sin asumir una posición clara de confrontación de modelo distinto y alternativo. Entonces empiezo a escuchar a muchos hablar, no, pero nosotros estamos a favor del superávit fiscal, porque el superávit fiscal es una cuestión, eso es derrota cultural. Yo voy a volver a decir lo que me he cansado de repetir, nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, lo que somos enemigos del ajuste para resolver el problema fiscal. Todos esos fiscalistas, ¿por qué no plantean aumentar el impuesto a las grandes fortunas? ¿Por qué hablan de bajar retenciones, hablan de seguir bajando impuestos y quieren seguir manteniendo superávit fiscal? ¿Sobre qué base? Sobre la base del ajuste permanente de recortes de derechos de la gente, de las mayorías populares. Esa es la discusión de fondo. Esa es la discusión de fondo. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en que... Pero ahí estás haciendo una crítica profunda al espacio que te representa también. Estoy haciendo una crítica a ciertos sectores de lo que vos llamás el espacio que me representa. El que me representa no. Del que formo parte y que tiene todos esos matices, sí. Pero el que me representa, no. Pero el que representa dice lo mismo que estoy, o parecido a esto que estoy diciendo yo. Nosotros tenemos que seguir insistiendo hasta que haya mayoría de voces y de conciencia de que el modelo que necesita este país es un modelo de un Estado activo, presente, con desarrollo de servicios públicos eficientes para la gente y con políticas impositivas que tienen que avanzar en gravar lo gravable. Porque si seguimos pensando en un mundo, donde con el 65% de lo que ganaron el último año los 3.000 millonarios, sí, poder resolver la pobreza mundial, está claro que si no te metés con eso, no hay manera de resolverlo. Si no te metés con eso, no hay manera de resolverlo. Y eso es el debate de fondo, eso es batalla cultural 100%, y eso es donde estamos débiles y donde estamos perdiendo. Y eso es lo que tenemos que seguir insistiendo, porque si hubiera 100 programas como el tuyo, que repitieran todo el tiempo esto que estamos diciendo y ayudáramos a crear esa conciencia en más gente, seguramente tendríamos otra situación, pero no es así. Ahora, Carlos, los medios de comunicación no están en manos de los movimientos populares, y las redes están manejadas de la misma manera, y entonces estamos en un problema global. Yo leía el otro día, tomé en mi intervención allí en Naciones Unidas algunas de las cosas que dijo el Papa el otro día respecto del uso de la inteligencia artificial en la encíclica, sí, y que están en el centro. Vos te das cuenta que es el problema del que estamos hablando, y él habla exactamente de la batalla cultural, y habla de quiénes son. Porque dice, la inteligencia artificial no es buena ni es mala, el asunto es quién la maneja y para qué fines. Y esto es lo mismo. Las redes no son buenas ni malas, pero si se siguen manejando por los que la manejan y utilizan los algoritmos para seguir construyendo ideología, y bueno, es una batalla durísima, y por eso después vienen las elecciones como en Colombia y seguís teniendo dos mitades y el mundo lo tenés dividido en esas dos mitades, y nosotros tenemos que seguir trabajando para que la mitad en la que nosotros creemos le gane a la otra mitad. Ahora, Carlos, no sé si es paréntesis o parte de lo mismo que está diciendo. Yo creo que entró la bala, ¿eh? Viste que salió en Estados Unidos Jeff Bezos a dar una entrevista
diciendo que de ninguna manera, si le aplicaban un impuesto del 1%, le iba a mejorar la vida a una enfermera en Queens. Claro. Y acá creo que el colega Diego Iglesias hizo un comentario que decía, la madre de todas... Acá Galperín dijo algo muy parecido. Por eso, dijo, pero en realidad lo citaba Diego Iglesias, que en una entrevista con Gabriel Suet dijo algo así como, la madre de todas las batallas es discutir más impuestos. Y sale Galperín a decir exactamente lo mismo. Si sale Galperín a hablar, si sale Jeff Bezos a hablar, quiere decir que en la conversación está el tema, ¿no? Y eso me parece un avance. Y claro, y eso es lo que el Papa plantea, y eso es lo que yo te leí que ese grupo que arma esa reunión del C50 plantea, es decir, la búsqueda justamente, es decir, para dónde hay que ir, porque cuando vos hablás de un nuevo orden, ese nuevo orden es esencialmente cuáles son las políticas impositivas globales. ¿Cómo haces para que no se siga acumulando riqueza en 3.000 tipos, 5.000 tipos, 10.000 tipos, en un mundo de 8.000 millones de personas? Entonces, donde vos tenés después miles, cientos, no sé cuántos millones de gente que pasa hambre y un grupito reducido que puja a ver en qué lugar del ranking está de la tabla de acumulación de riqueza. Entonces, pues sabés que te voy a contar una cosa. Sí, con mucha habilidad te fuiste de la discusión original que te planteaba, con mucha habilidad, pero te escucho. No me fui para nada. Un poco sí, un poco te fui. En mi intervención, sabés que empecé diciendo una cosa. Tener años tiene algunas ventajas. Por ejemplo, yo creo que era el único que estaba ahí, que había estado el 2011 en Naciones Unidas, en el evento anterior que hizo Naciones Unidas, por el mismo motivo cuando lo declaró Año Internacional de las Cooperativas. Y entonces una de las cosas que dije es que tuve la tentación de releer mi discurso del 2011 y que podría haberlo utilizado y leído entero, tal vez cambiándole alguna fecha y alguna cosa, y que tenía plena actualidad, pero había extraído una frase que la quería utilizar en el discurso, y la frase empezaba diciendo: vivimos en un mundo absurdo, el mundo más rico de la historia universal convertido en la mayor fábrica de pobres de la historia, el mundo que ha aumentado las desigualdades, el mundo es decir, lo dije hace 14 años, y todo sigue empeorando. Entonces ese es el problema. Si el mundo no logra ponerle, porque además el Papa repite cosas que el Papa anterior dijo 20 veces. Sí. No es que no se ha dicho. El tema es que el poder real, el poder económico, sigue teniendo la manija y sigue imponiendo la regla del juego. A ver, no tengo mucho más tiempo, Carlos, pero el desafío... Es su problema ese. Sí, es verdad, de todos, te diría, el tiempo. El desafío es la representación política de ese modelo o de esa discusión de modelos. Y ahí es donde vuelvo a mi preocupación original, casi que de siempre, y digo, diagnóstico muy abuelo de pájaro y de alguien que solo ve en términos generalistas la política, que no está en las reuniones, que no está en las roscas, y yo lo que veo es que el manotazo hoy es salvar las PASO para que la imposibilidad de encontrar acuerdos se resuelva efectivamente en una elección interna. ¿Cómo se llega a eso? No lo sé, pero no estoy viendo construcción política. Eso es casi, digamos, anecdótico, perdóname, que ¿anecdótico? Un poquito. Oh, bueno. Sí, creo que sí. ¿Por qué es anecdótico? Porque sí, porque el problema de fondo es cuando vos lográs que la mayoría de la gente quiera eso que nosotros decimos que tiene que pasar. Y eso pasa porque sí. Eso no es un tema que... Pero es que pero la política no es la esencia de la política, la política construir es esa conciencia. Tratar de hacer eso. Sí, bueno. Pero no es que peleamos contra tigres de papel. No, nosotros. Por supuesto que peleamos contra el poder real, jugamos con las negras, la manija la tienen ellos. Pero a veces parece que se pelean con el de al lado, no con el de enfrente. No. Porque el de al lado, algunos de los de al lado, están en esto que te dije antes, que terminan queriendo parecerse
a los del modelo a ver si tiene más chance, pero porque perciben que la ciudadanía no está ganada para lo otro. Y ese es el verdadero problema. Pero me encantaría, entiendo, y me encanta que lo plantees. Cuando seguimos teniendo en las encuestas que le hacen los noteros de la TV, sí, a la gente que dice, sí, estoy mal, empeoré, me va como la miércoles, qué sé yo cuánto, pero espero que mejore, sí, y no entiende que hay un tema que si no cambia el modelo y no cambia la política, no va a mejorar. Pero para mí ese es un problema. Está bien, pero para mí ese es un diagnóstico de que la representación política de ese dolor no está bien. Y yo reconozco que recibió un golpazo político electoral muy fuerte y que por supuesto eso no es inocuo. Ahora, lo que digo es, cuando vos planteás, y me parece muy bien, en realidad no es que se pelea con el de al lado, hay una discusión respecto de los modelos, no se está dando públicamente esa discusión dentro de ese campo nacional y popular de modelo. ¿No está eso? Sí, ¿no aparece? Pero está subestimando. Por lo menos Bullrich dice, mirá, más republicanismo le dice a Milei y disputa el mismo proyecto, pero disputa la representación. Es claro lo que le pide. El otro día Trump volvió a decir, puso como ejemplo la Argentina y dijo, Milei estaba perdiendo, sí, me metí yo, lo ayudé, sí, y lo hice ganar. Y nosotros sabemos que es así, porque entre el miedo a porque manejan los medios de comunicación, manejan las redes, instalaron que el 27 de octubre había una explosión que volaba todo por los aires, y eso fue suficiente. Y hoy lo tenés al ministro de Economía poniendo el centro de toda su intervención en que no hay riesgo Cuca, sí, que Kicillof bajo ninguna circunstancia puede ser presidente de la Argentina, y que el modelo está consolidado y qué sé yo cuánto. Y trabajan con eso y tienen los medios de comunicación y tienen el poder real, y contra eso estamos peleando. Y yo no digo que no haya que pelear, me pasé la vida peleando contra eso. No te estoy diciendo, Pablo, que no pelear, no me pongas y me voy a morir peleando contra eso. Pero yo no dije nunca que no haya peleado. No puedo dejar, no son tigres de papel, está claro, son el poder verdadero. Creer que son tigres de papel y que es solamente un tema de la discusión entre nosotros es subestimar el verdadero poder real que maneja el mundo y que hoy tiene el poder en la Argentina. Yo celebro que quede a partir de esta charla inaugurada la etapa en la que vamos a discutir estas cosas, porque cuanto más nos acercamos a las definiciones electorales, más se van a dar estas conversaciones, y lejos de creer que restan, yo creo que suma mucho, porque nos ayuda a pensar. Yo también, pero yo nos lo ayuda que a pensar. no vas a encontrar distinto con lo que vengo diciendo siempre. Y vos a mí tampoco, así que ahí vamos. Bueno, algo está mal entonces. No. Carlos, abrazo grande, bienvenido otra vez. Chao, abrazo. 5:05, Carlos Heller. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Tu música tiene un lugar. ¿Sos músico y estás buscando que te escuchen? Espora es la plataforma donde las bandas emergentes se conectan con el mundo de forma real, sin algoritmos que decidan por vos. Acá tu música no se pierde, crece, plantala, compartila, hacela sonar. Entrá ahora a www.espora.ar. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Librería El Aleph presenta el libro del año.
Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. ¿Cuánto podés sostener lo que te pasa por dentro? Llega Trópico de Vidrios, una experiencia teatral poética y profundamente humana que atraviesa la memoria, los vínculos y la fragilidad humana. Con textos de William Shakespeare, Federico García Lorca y Miguel de Cervantes, música en vivo y la actuación de Hernán Schifano. Todos los sábados de junio a las 18 en el Teatro El Excéntrico de la 18, Lerma 420 Villa Crespo. Entradas por Alternativa Teatral. ICBC. El futuro nos inspira. De 16 a 18, AM530. Somos Radio. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton. Vuelven en ideas siempre. Siempre. Cinco de la tarde, 10 minutos en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Tenemos en este momento 17 grados. Te quería completar algo, Luispa, sí, de nuestro querido amigo Marcelo López, allí en Mendoza. Kilómetro cero es peatonal Sarmiento y avenida San Martín. Está muy bien, muchos oyentes, les agradecemos a todos, mandaron también esa información y muchos otros mandaron también los puntos de concentración en cada uno de sus lugares. No creo que tengamos tiempo de leerlos a todos, pero son un montón. Bueno, los repasamos, sí, cómo no. Bueno, me alegra mucho que no sea Marcelo López el único mendocino que nos está escuchando. Me llena de alegría. Hablando de todo eso, mañana o pasado creo que les puedo traer algo respecto de la crisis del sector vitivinícola. Bueno. Hablando de economías regionales, me acordé de Mendoza por en particular, claro. Estamos sorteando un ejemplar de Escuela Angelelli, Educación para un Mundo en Movimiento, de Ediciones Sicus, el libro Escuela Angelelli, Educación para un Mundo en Movimiento, escrito por el profesor de Historia Miguel González, editado por Ediciones Sicus, narra y analiza la historia, el proyecto político-pedagógico de la EMEM número 5, Monseñor Enrique Angelelli. Es una institución de nivel secundario, nacida en los años 90 en el barrio Mitre, allí en el barrio Saavedra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy, pero muy interesante para participar
Ya saben, nos envían su nombre, sus últimos 3 números del DNI al 11 3200 0530. 11 3200 0530. Los libros se retiran. Estoy medio trabado otra vez hoy, caramba. Es que sí, estás con. Quizá algo te está molestando, no sé. O quizá estoy queriendo ir a una velocidad que no me es natural. ¿Y por qué, Pablo? ¿Por qué pensás vos que querés ir a una velocidad filosófico, Luis Pablo? Los libros se retiran en la radio. Insisto, Escuela Angelelli, Educación para un Mundo en Movimiento. Los últimos 3 del DNI, el nombre al 11 3200 0530. Este libro de Ediciones Sicus. Volvemos a las calles de Buenos Aires, volvemos a la zona del Congreso, porque allí se está llevando adelante la marcha Ni Una Menos. Fabi, querido, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Pablo. Bueno, una marea humana caminando ahora hacia el acto, en este caso por Rodríguez Peña, porque está cerrada la avenida Callao. Algunos diputados que se acercan, la diputada Mónica Prade y también el diputado Maximiliano Ferraro. Bueno, Maxi, una reflexión acerca de la jornada de hoy en este contexto. Bueno, digamos, a acompañar al movimiento de mujeres y por supuesto con mucha preocupación de cómo se siguen registrando cada vez más femicidios en distintos lugares del país, así que mi objetivo, propósito es nada más que venir a acompañar y a decir claramente que hay muchísimas mujeres que están siendo asesinadas, que están sufriendo distintos tipos de violencias y que por supuesto esto tiene que ver con los últimos femicidios que se dieron. El último conocido en Córdoba, pero también tenemos un caso que se dio en la provincia de Misiones, como también el caso de una chica de 12 años que a su vez fue violada y quedó embarazada. Así que bueno, una vez más comprometidos con el movimiento de mujeres Ni Una Menos y claramente afirmar que fue femicidio. Te hago una última pregunta porque está discutiendo mucho cuál es el lugar del hombre hoy en esta Argentina y en este día. Bueno, a ver, principalmente a mí lo que me preocupa cómo se instauran distintos discursos de odio que habilitan los distintos tipos de violencia y creo quienes tenemos una mirada distinta a la que impera desde el poder y como desde el propio presidente de la Nación y muchísimas personas cercanas a la libertad avanza es poder acompañar, poder visibilizar y decir claramente que a las mujeres se las sigue matando, con las mujeres se les siguen ejerciendo distintos tipos de violencias, que no solamente es la violencia física, sino también existen otros tipos de violencias que hoy se ejercen sobre muchísimas mujeres en el país. Gracias, Maximiliano. No hay por qué. Bueno, me parecía de alguna manera el lugar, digamos, nosotros acá nos corremos siempre, ¿no? Porque la protagonista es la mujer, pero me parecía interesante conocer. Bueno, a ver, acá vamos con... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Te puedo preguntar? No le puedo preguntar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo para la 530. ¿Por qué viniste? Porque defiendo la vida, porque apuesto a construir a partir de la educación aulas con mujeres libres, porque apostamos a la lucha y creemos que con estos gobiernos que tenemos ahora que niegan la violencia, niegan los femicidios, tenemos que salir a las calles a seguir luchando. ¿Sos docente? ¿Dónde trabajás? Soy docente jubilada y sigo trabajando en la formación docente y bueno, apuesto a que en las aulas es el espacio de construcción de saberes, de conocimiento y también el espacio para enseñarle a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes, a los estudiantes, que hay que salir a las calles a luchar, a discutir, a dar batalla y esperemos que hoy seamos muchos los que estemos. ¿Dónde venís? De Merlo, pertenezco a la seccional de Gracias. Abrazo a Caruso. Bueno. Gracias, abrazo grande. Te devuelven acá. Pero el abrazo, qué interesante, Carlos. Mientras vas buscando otro testimonio, Fabi, sí. Qué interesante el rol en las escuelas, lo hablamos tantas veces, ¿no? El rol docente, que está en disputa también, no lo terminamos a veces de observar, le pedimos tanto a la escuela que resuelva tantas cuestiones vinculadas a nuestras infancias. Me pareció muy valioso el testimonio. Dale, Fabi, nomás. A ver, vamos con otro. Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo molestar? Estamos en vivo para la 530. ¿Tu nombre? Maxim. ¿Por qué viniste? Vine para defender los derechos de las mujeres que constantemente están siendo vulnerados todo el tiempo, más ahora con la cantidad de femicidios que están pasando en el país.
y cómo el gobierno está completamente ignorándolos uno tras otro y insistiendo que no está pasando nada, insistiendo que están bajando todas las cosas, cuando realmente siguen subiendo los números y hay cada vez más minas muertas. ¿Cuántos años tenés? 18. ¿Qué es lo que haces? ¿Estudias? Estudio. ¿Qué estudias? Derecho. ¿Cómo está? ¿Acá en la UBA o afuera? Acá en la UBA. ¿Cuál es la discusión, la polémica dentro de la facultad? ¿Vinieron acá organizados o cada uno por su? Yo estoy viniendo con mi secundaria ahora mismo, pero si no me equivoco convocó Franja Morada para venir hasta acá. Sinceramente sé que ahora mismo hay bastante gente incluso dentro de la UBA que están en desacuerdo con estas medidas, pero me parece muy bien que el centro de estudiantes siga llamando a pesar de esto. Gracias, usted es muy amable. Bueno, decime cuándo cortamos. Bien, Fabi, Pablo, frenamos ahí y volvemos en un ratito con Ale seguramente. Gran trabajo, qué valiosos los testimonios, Fabi, de todo tipo, de distintos abordajes, muy interesante escuchar la calle siempre. Si querés uno más. ¿Uno más? ¿Tenés? Uno más, vamos. ¿Sí tenés? Sí, tengo uno más. Grande, tengo uno Fabi. más. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos en vivo para la 530. Ay, no, no. Bueno, vamos con otro. A ver, ¿te puedo consultar? ¿Te puedo preguntar? Estoy en vivo para la radio 530. ¿Por qué viniste? Sí, porque hay que estar acá. Por todas, por las que están, por las que no están, para que no suceda más esto. Ya no puede pasar más. Porque me puede pasar a mí, a una hermana, una hija. ¿Cuántos años tenés que hacer? 20, estudio periodismo. ¿Estudias periodismo? Sí. ¿Dónde estudiás? En TED y Portea. Bueno, ¿y cuál es el clima que se vive dentro del ambiente de los estudiantes de periodismo? ¿Es especial? ¿Hay discusión? ¿Hay debate? Hay debate todo el tiempo, fui a la facultad y era de lo único que se hablaba, de que había que estar acá, seamos mujeres, hombres. Los hombres también se tienen que involucrar porque, nada, esto nos afecta a todos y es muy importante para nosotras. Gracias. A vos, ¿no? Bueno. Gran trabajo, Fabi, gran trabajo. Muchísimas gracias. En un ratito, insisto, volvemos ahí a la calle con Ale Aimú y te mandamos un gran abrazo, Fabián. Abrazo para ustedes, hasta luego. Fabián Waldman en la calle, gran trabajo, nuestro cronista. Bueno, quiero compartir con ustedes, antes de escuchar a Néstor, que tiene algunas historias interesantes del Mundial y la geopolítica. Luispa nos va a contar en un ratito qué está pasando en el Congreso, ¿no? Hay mucha actividad parlamentaria, tanto en el Senado como en diputados, y con alguna definición a esta hora en relación a lo que va a pasar mañana en el Senado. Bueno, nos vas a contar algo que por lo menos yo no leí, pero estoy muy interesado en saber qué es lo que se va a debatir mañana en el Senado. Quiero compartir con ustedes una placa que armó la colega Emilce Pizarro. Emilce Pizarro, colega que trabaja en varios medios, dice: desde el caso Chiara Páez en 2015, que es el caso que de alguna manera terminó por consolidar el movimiento Ni Una Menos tal como lo conocemos ahora, hubo más de 2.900 femicidios, pero no te enterás de todos. ¿Cuántos hubo entre uno y otro que no llegaron a ser mediáticos? Y entonces armó esta placa. Y en la placa, se las contamos para quienes no están compartiendo con nosotros en YouTube, señala el primer caso, Chiara Páez, 11 de mayo del 2015, menciona la edad que tenía Chiara Páez. Y luego el siguiente caso, y voy a utilizar una frase que usó Carlos, que es parte de esa sensibilidad episódica. Es decir, el próximo que fue mediáticamente muy conocido fue el de Claudia Schiffer, 44 años, 21 de agosto del 2015, pero entre esos dos casos, de manera aproximada, hubo 74 femicidios. Entre el de Claudia Schiffer, 21 de agosto del 2015, hasta el 8 de octubre del 16, el de Lucía Pérez, 16 años, hubo 301 casos. Desde el de Lucía Pérez hasta el Micaela García, 8 de abril de 2017, 21 años. Esto es el caso que da origen a la ley Micaela. 132. Bueno, y así continúa entre cada caso que efectivamente fue muy mediatizado por distintas razones, hasta el de Agostina Vega, 14 años, del 23 de mayo, 2.931 mujeres asesinadas entre un caso con cobertura mediática y el siguiente. Me parece muy interesante para ver el rol, para seguir debatiendo el rol fundamental de nosotros comunicadores y comunicadoras, y qué es lo que hace que un caso efectivamente sea muy mediatizado, muy visibilizado, cuáles eventualmente no, son cuestiones de clase, son cuestiones de características del caso, la narración morbosa, la mezcla con el entretenimiento, lo que decía Mariano Hamilton, que lo dice todo el tiempo, nuestro compañero, el hecho del rating del minuto a minuto, y si algo te está rindiendo, entonces lo sostenés y obligás a que los colegas que están en el lugar busquen más detalles, más escabrosos cada vez. Y ese dato que nosotros leíamos y compartíamos y nos confirmaban distintas investigadoras
lo hablaba con Mariana Carvajal el otro día, de esta investigadora española que en el 2019 cuenta que cada caso que se visibiliza en términos con un interés de morbosidad y con determinado tipo de detalles, es como si generara la copia. Claro, lejos de disuadir, estimula. Sí, muy parecido al modo, a los reparos que hay que tener en el tratamiento de los suicidios. Así es, tal cual. Cosa que se desconoce por completo. Y me pareció que este trabajo de Milce Pizarro nos ayuda un poco a pensar sobre estas cosas, ¿no? En un día como hoy. 5 de la tarde, 21 minutos. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. ¿Por dónde vamos, Néstor? Bueno, se acerca el Mundial de Fútbol y quiero empezar cada tanto a tirar algunas notitas, no sé si llamarlas de color, pero curiosidades políticas, comerciales, geopolíticas que rodean ese certamen, que todos vamos a ver, por lo menos los futboleros, con mucho placer, pero que pasan cosas también para comentarnos. Porque está muy lejos de ser solo un evento futbolístico, Supuesto, es un evento lejísimo. geopolítico. Uno disfruta el deporte, pero hay cosas que hay que decir. Esta historia tiene que ver un poco con la apropiación cultural y con el llamado comercio justo, y cómo una multinacional deportiva muy conocida, las Tres Tiritas, Adidas. Adidas, sí, podemos decir, ha trascendido en muchos medios mexicanos. Me mandaron una nota de la revista Proceso, que es una revista muy buena de México, pero vi que después en México trascendió mucho, aquí no, de este uso y abuso que hizo esta empresa de origen alemana con una comunidad del pueblo de Naupan, en Puebla, México, ¿no? Hay una entrevista que leí a Tatiana Bernaldez, ella es una experta en semiótica y en el lenguaje que tienen los tejidos artesanales mexicanos, particularmente de ese pueblo de Puebla, sobre el cual trabajó Adidas, pagándole miseria a las artesanas que lo hicieron. Le pagaba 36 pesos mexicanos por hora, que son más o menos $2, y después esas mismas prendas, que son las que va a usar el seleccionado mexicano de fútbol, creo que no en la vestimenta deportiva en la cancha, sino cuando hacen el traslado en ómnibus, cuando van a una gala con una chaqueta y con el escudo de México y demás. Esa pieza de 3 prendas sale $500 en el marketing en el cual se vende, y que el fútbol es parte de eso, ¿no? Un negocio fenomenal para algunas multinacionales, entre ellas las de marcas deportivas, y ganan 2 pesos con 50 quienes las hacen. Además, sin contrato, sin seguridad social, forzándoles en todo caso a formar un contrato de confidencialidad que las artesanas estas no entienden bien y fueron aprovechadas, ¿no? O sea, no es solo el diseño, es la elaboración de las prendas. Es la elaboración, también es el mal pago, la sobreexplotación laboral, pero además lo que plantea esta experta en semiótica y simbología textil mexicana, Tatiana Bernaldez, es una de las que denunció esta situación. Sí. Plantea que el tipo de diseño y de tejido que se hace no tiene nada que ver con lo de Naupan, Puebla, que mezclan, que usan inteligencia artificial, que pasa por controles de estándar de esta empresa en Hong Kong, que ahí lo tiene la empresa Adidas, su control de calidad, que termina siendo algo de apropiación cultural. Esto es histórico, ¿no? De muchas multinacionales, pasa con la farmacológica respecto del conocimiento universitario, pasa con muchas marcas de moda que toman diseños de pueblos africanos, de andinos, mexicanos en este caso, y después lo usan en su provecho propio, y ella lo llama, me gustó este término, epistemicidio simbólico, es decir, asesinar un conocimiento, una interpretación del mundo, en este caso a través del arte y la cultura, que lo destruyen. Lo explota y lo destruye. Sí, mezclan cosas, dice que pusieron una forma de hilado y diseños que están tomados de esa creatividad que tienen estas artesanas, pero que después no solo lo comercializan y ganan un montón de dinero y le pagan mal a los que lo hacen, sino que también lo desvirtúan, lo desmerecen, lo ningunean. Hay denuncias como, por ejemplo, que el QR que uno si se mete en la página a comprar esta prenda lo puede rastrear. Las artesanas no aparecen ahí, es que son las que tuvieron la idea original, ¿no? Bueno, me pareció una nota interesante que ha generado un pequeño escandalete en México. Acá se conoce poco, los jugadores mexicanos lo van a lucir, pero bueno, mucha gente debería saber qué historias hay detrás de explotación laboral y de saqueo de un patrimonio cultural muy específico como es el de ese pueblo de México. Me gusta mucho esta columna. Increíble, Néstor. Geopolítica de un mundial, podríamos. Sí, hay muchas curiosidades, ¿no? Alrededor Néstor, que bueno, eso es algo muy habitual, sobre
todo en las Sí. marcas deportivas, pero no únicamente. Me refiero a la explotación de gente que trabaja de estajo y a la cual se le paga 2 Sí, pesos con y han 50, salido. sobre todo en relación a lo que cobran cada Sí, uno por de eso esas este prendas, concepto ¿no? de comercio justo hace mucho tiempo, ¿no? Que los pueblos originarios, muchos los vienen trabajando. No, pero por supuesto pasa con los tareferos Pero del claro. norte. Lo que Sí, tiene resulta- esto el plus del diseño. En la ¿no? farmacología esto es tremendo, la cantidad de sustancias medicinales que han surgido, como todas, de la naturaleza, del Amazonas, de selvas africanas, y cómo los grandes laboratorios lo han aprovechado y después comercializado sin pagar ningún derecho al que tenía el conocimiento originario. Sí. Eso es habitual. Bueno, en ropa deportiva también pasa mucho y en ropa en general. Pero además, en moda. subrayo un mundial le pone la lupa a un montón de dimensiones de un sistema que quizá habitualmente no ocurre. Y eso es interesante, porque además acá tenés 3 países tan distintos entre sí, las discusiones entre migraciones, lo que significa específicamente Estados Unidos en este momento, Sí, sí. Internamente Estados Unidos también. Canadá es el otro país que es sede, que Estados Unidos lo quería anexar. El juego de Irán, claro, lo vamos a hablar de quería- eso, lo ¿no? El quería juego de Irán. Irán. ¿Rusia juega? Claro, y Rusia no La juega. Federación A mí Rusa. me sigue llamando la atención cómo se naturaliza que Sí. un país como Rusia esté vedado. No puede jugar. Y se atacó Ucrania. Hay un veto, claro. Y no, atacó- pero es el agresor. Es de la Federación insólito. Rusa. Y los Estados Unidos no solo juegan, sino que organizan el Bueno, Mundial. está en chiquitaje está Luis Pero Pastor. naturalizamos eso de Pero una no sé, manera. que yo pensé, notable. me había quedado con la duda de si Irán. Sí, finalmente sí. Finalmente es una decisión del. Me pasa que hasta donde entiendo, bueno, Claudia Sheinbaum de México, porque creo que juega primero en México, Irán, habilitó ese espacio diciendo, bueno, si no juega Estados Unidos, con nosotros no hay ningún problema. El tema es que si Irán avanza en las zonas, en algún momento tendría que ir a jugar a Estados Unidos. No sé cómo se resolvió ese tema. ¿Quién es tu segundo equipo después de Argentina? Claro, no hay duda. Pero es impactante lo que va a generar todo eso. La cantidad de países árabes que además participan. No, sí, juegan en Estados Unidos y además podrían llegar a enfrentarse en alguna situación Bueno, según hipotética. cómo se crucen, por Claro. supuesto. Sí, En sí, lo sí, que sí. se está convirtiendo Marruecos, además, que es una selección que juega muy bien al fútbol, de hecho gana la final del Mundial Juvenil a la Argentina, pero el también año es pasado. representación de una comunidad. Va a ser, te digo, para esta columna me encanta, geopolítica de un mundial, hasta tiene Le podemos poner título. buen título. No me quiero meter con Mariano, que también tiene su mirada deportiva y no solo deportiva de esta situación. Podemos compartirla el viernes, Sí, una segunda intercambian columna con Mario. figuritas el viernes, claro. 5:28. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas siempre, siempre. Nos metemos en lo que está pasando en el Congreso Nacional, Luis Pablo. Bueno, mucha actividad parlamentaria fundamentalmente en lo que tiene que ver con las reuniones de comisión. Empecemos por lo que ocurrió hoy, porque determina lo que ya ocurrió, porque hay otra que está ocurriendo en este momento, porque determina lo que va a pasar mañana. Me refiero al Senado. Hubo reunión de labor parlamentaria y los jefes de bloque acordaron finalmente avanzar con la sesión que estaba prevista para mañana jueves a las 11 de la mañana, con lo cual hay sesión. ¿Cuáles son los temas centrales del temario? Inviolabilidad de la propiedad privada, vos lo venís mencionando. Que implica la posibilidad de comprar por parte de extranjeros sin límite de tierras. Sin límite de la tierra. El acuerdo con los holdouts o con los bonistas que quedaron por fuera del canje luego del 2001. Hay otro gran negocio en puerta. Y, atención, 50 pliegos judiciales. Eso es lo que se va a tratar. Por supuesto, la lupa estaba puesta sobre esto luego de la declaración de Patricia Bullrich, el tuit en el que se diferencia o se desmarca del gobierno nacional en relación al caso de la jueza Micheli. Así que serán 50 los que se traten mañana. El caso puntual de la jueza Verónica Micheli se pateó
para la semana que viene, en principio. Milei, yo le diría a la jueza que igual se vaya acomodando porque está en el ojo de la tormenta, ¿no? Sí, déjame decirte varias cosas sobre el tema. Después vamos a diputados. Entonces terminemos diputados y después nos metemos en el tema Micheli. Bueno, en el caso de diputados es un poquito más corto, incluso porque están reunidos en comisión en este preciso instante. ¿Qué es lo que buscan en las comisiones en la Cámara de Diputados? Bueno, reunir consenso, los votos necesarios para fundamentalmente dos temas dentro de un paquete mucho más grande de distintas leyes que el gobierno nacional aspira a sancionar durante el Mundial, mientras todos nosotros estemos mirando para otro lado. Eso también puede ser parte de la sección de Néstor Restivo. Uno de los temas centrales en la discusión de hoy tiene que ver con la regulación y la publicidad de la actividad de lobby de funcionarios y legisladores. Una serie de regulaciones que blanquean el lobby. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si un funcionario o un diputado se reúne con determinado sector, esto tiene que ser debidamente informado, tiene que figurar en algún lado, que no es otra cosa que el blanqueo de algo que ya ocurre y cierta legalización de que estas cosas se puedan llevar adelante, ¿no? Sí, como siempre decimos, eso le da mucha ventaja a los que tienen recursos o padrinos muy importantes. Efectivamente. Ocurrir va a ocurrir de todas maneras. Y finalmente, bueno, el otro gran tema es, por supuesto, el Super Rigi. Eso también, el Super Rigi, venimos hablando de eso. Los beneficios, enormes beneficios para grandes empresas que quieran invertir en la Argentina. Recordemos, estos beneficios se obtendrían con una inversión de más de $1.000 millones. Ahora, el beneficio es absoluto. Prácticamente no dejan regalías aquí en nuestro país, se pueden llevar el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los grandes temas. Hay otros temas en la agenda de diputados. Venimos hablando de el tema de la ludopatía, venimos hablando de la intención del gobierno de derogar la ley de etiquetado frontal. Así también están esos temas. La ley de sociedades. Pero en particular, en el día de hoy, la lupa estaba puesta sobre estos temas. Bueno, solamente un par de señalamientos sobre las derivaciones del pliego de la jueza María Verónica Micheli, cuñada de Hugo Alconada-Amón, periodista de La Nación, y el retiro del pliego de su candidatura porque el presidente Javier Milei, conocemos los argumentos del presidente Javier Milei. En principio porque repostea una publicación en X de otro juez, el Ricardo Manuel Rojas, que básicamente dice: quien designa a los jueces es el presidente de la República, así como presenta un pliego al Senado puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal. Hace propias el presidente ese argumento respecto de la acción de retirar un pliego. Ahora, ¿cuál es el argumento? ¿Por qué efectivamente le retira el pliego a María Verónica Micheli? Y porque es pariente del 95%. Porque es pariente del 95%, pero bueno, hay que explicarlo, hay que argumentarlo de alguna manera. Y entonces hoy habló Luis Majul, que cuando habla Majul habla Milei, lo dice el propio Majul. ¿Dónde está Majul? ¿En el 95? No, en el 5. En el 5, está bien. No, yo para a veces aclararlo. Cuando tiene ese filito de representar a su audiencia y está medio contrariado por las internas, sí, no se sabe. Y entonces Majul cuenta lo que Milei piensa. Y dice: esto lo dice Milei. Y dice lo siguiente: a ver. Mi opinión es que un juez no debería tener conflicto de intereses. Y en este caso el vínculo familiar directo de la jueza no define si es proba o no. Eso no está en discusión. Pero es evidente que hay posible conflicto de intereses. Al igual que nadie elegiría un abogado defensor que sea familiar del victimario, no creo que sea conveniente tener una jueza en esa situación. Los argentinos necesitamos jueces libres de conflictos de intereses, con lo cual pienso que es institucionalmente sano evitar su designación. El día que Majul se entere que de los del equipo de fútbol y los que viajaron al sur, el día que Majul se entere de eso, lo puedo creer, se pudre. No puedo creer. Primero, lo que dice Luis está de fondo y ahí vamos a eso. Pero primero, el hecho de cómo es que Alconada-Amón, que tiene su manera de pensar el mundo
y en muchos casos, y hasta podríamos pensar cómo selecciona los casos que cubre y cuáles no importa, no me quiero meter en eso, pero ¿de qué manera Alconá Damón se asemeja a un victimario o eventualmente ser pariente de Alconá Damón te pone en un conflicto de intereses? Por ser, o sea, es con la actividad, no es con Alconá Damón en todo caso, es con la actividad. Si vos tenés un pariente periodista, tenés ya un no conflicto. podés, claro. Y si es amigo, ¿hasta dónde en el vínculo, eventualmente? Y después lo de fondo, es terrible lo de fondo. ¿Sabe el presidente todo esto que cuenta Luispa? ¿Sabe el presidente? El presidente y Majul. Y Majul. Y Majul. No, pero Majul en el audio, no sé si lo tenemos y llegamos, pero no importa, ni siquiera es relevante. Algo dice. Majul dice, no es mi opinión, son los datos, bien, son bien. los hechos, dice Está Majul. bien, Pero bueno, no sabemos qué piensa. Milei. No sabemos qué piensa Majul sobre esto. Okay. Carlos Maíquez le dieron 5 años más de su rol en la Cámara de Casación Penal. Al padre, ¿no? Y es el Maíquez papá padre. del ministro de Justicia. Sí. Entonces, todos los casos de presunta corrupción que le lleguen a Carlos Maíquez, ¿qué hacemos con el hijo? Sí. Y le aprobaron el pliego. Es una vergüenza. Y le quiero sumar esto. Yo, de verdad, ya no sabemos cómo encontrar maneras para, darnos un cachetazo de lo que está pasando. Maíquez, Carlos Maíquez, ese del Lago Escondido, ese que lo pone Macri a dedo en la Cámara de Casación Penal y lo saca de un fuero que nada tenía que ver y no cumplía los requisitos y lo pone a dedo. Incluso la Cámara de Casación Penal, cuando lo quieren poner a Carlos Maíquez en ese lugar, Macri a dedo por un decreto, la Cámara misma, si sus pares dicen, no, está mal esto, sí. no corresponde que este señor venga acá. Con todo eso, Carlos Maíquez lo terminan confirmando en esta Cámara durante el gobierno de Mauricio Macri. Y el tipo dice, la nota es de Paz Rodríguez Niel en el diario de La Nación, dice, Carlos Maíquez, el integrante de la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación, presentó una nota formal en la que denunció un proceso de acoso mediático contra los integrantes del Poder Judicial y le pide aplicar sanciones éticas por el intercambio de información entre magistrados y periodistas. Y el tipo dice, no, lo que nos están haciendo no puede ser. Si ustedes leen las textuales, dice, incesante promoción y difusión en los medios audiovisuales de información y publicación falsa, distorsionadas y erróneas vinculadas con la magistratura y sus integrantes. Habla en un momento, dice, de mi parte habré de evaluar si ese hostigamiento pretendidamente informativo por su encono y sesgo descalificador tiene relevancia en el ámbito civil o penal, como merecedor de reparación o de sanción a sus responsables físicos o jurídicos. Es decir, que todos los que recordemos, por ejemplo, estas características de Carlos Maíquez, o su participación en Lago Escondido, o su hijo como participación de la causa vialidad, otro de sus hijos, Ignacio, o eventualmente el modo en que llegó efectivamente a la Cámara de Casación Penal, está evaluando si nos mete una denuncia penal o una denuncia civil, si por guita. ¿Entienden el delirio? No, y a mí me encanta que vos todavía, esto? Permitime que te lo diga, me encanta tu sorpresa, que te sorprendas de esta manera, me encanta porque, claro, es algo que no deberíamos perder nunca. Ahora, Milei es un monarca, actúa como un monarca, esto me sirve, esto me gusta, pará de buscarle argumentación. Pero Luispa, no sé. La argumentación no le interesa a Milei. No le interesa. Bien, pero no es Milei el problema acá. Esto quiero, esto no quiero. Pero Luispa, no es Milei el problema. Es el representante del poder en la Argentina. Sí, está bien, pero es un integrante del poder más corrompido que tenemos. Lógico. Casi te diría la razón por la cual esta democracia no se podría llamar democracia. Y dice, la verdad me atacan. Mira esto, los jueces y funcionarios, señor presidente, carecemos de toda protección legal frente a la crítica exacerbada, el escarnio y el escrache, pues todo suele quedar impune bajo el tinglado protector de la libertad de expresión o la garantía de preservación de las fuentes. Que después vos decís, si no es Maíquez, pero el que lo está diciendo es un dirigente político que no tiene acceso a los poderes reales y dice una cosa así, hasta vos no sé, muchas de estas cosas se decían en otro momento cuando efectivamente había todo un sistema que atacaba sin argumentos y construía fake news. Si efectivamente fueran fake news, este argumento de Carlos Maíquez lo suscribís al pie. Pero es el tipo que es parte de la maquinaria mafiosa de este país, de lo que no funciona, que fueron parte de la construcción de todas estas cosas que hicieron contra otras representaciones políticas. Está diciendo, la verdad, bajo el tinglado del derecho de libertad de expresión.
Es impresionante, no es cara de piedra, es... Sí, es más. No sé qué es, titanio, ¿viste? Uh-huh. Sí, es un monarca. Por estar diciendo, según Maíquez, por estar diciendo esto en este momento, a nosotros, ya me los agarro, ¿viste? Por la duda. Me hundo yo, nos hundimos todos. Nos podría caber una denuncia penal o una denuncia civil. No, pero le mostramos la cinta, lo dijo Pablo. Piensen los que trabajan en investigación y los que están haciendo un trabajo muy fuerte respecto a esto. Nuestra compañera Irina Hauser, Ari Lijalad. Bueno, pero de hecho hay un montón de ofensivas en relación a muchos periodistas. Ya tienen denuncias por parte del presidente. Sí. Pero vean lo que es esto. Es impresionante. Este es el tipo que se fue al Lago Escondido, todo pagado por el grupo Clarín, a la Quinta de Lewy, y que después en un chat estaban diciendo armemos facturas falsas para justificar lo que nos pagamos nosotros todo el tema. Y todo eso estaban imputados en el juzgado en un juzgado de la Patagonia, no recuerdo ahora cuál, y después llega Comodoro Pi, y cuando llega Comodoro Pi los sobreseen a todos, dice acá no pasó nada. Es muy fuerte, de verdad es muy fuerte. No sé. Yo mirá, lo tengo más naturalizado que la ausencia de Rusia en el Mundial. ¿Qué querés que te diga? 5:41. Con algo, quiero decir, de Nelson Mandela. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. El mejor antídoto contra la lasaña de camperas es Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Jueves 4 de junio en el PJ de la Ciudad de Buenos Aires, San José 181. Entrada a la gorra, porque este show cierra con la gente adentro. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Ginger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton, Alejandro Aymú, Nicolás Lacaba, Mariano Randazzo, Carlos Di Mario. Vuelven en ideas siempre.
Volvemos a las calles de Buenos Aires. Se está desarrollando una nueva movilización del movimiento Ni Una Menos, la edición número 11. Y allí está nuestro compañero Alejandro Lemón para seguir recogiendo testimonios. Ale, te escuchamos. Sí, Pablo, bueno, por supuesto, seguimos acá esperando que en breve se leerá el documento de las organizaciones que fueron elaborando durante estos días previos a esta movilización. Bueno, estamos acá con un grupo. ¿Cómo te llamás y cuántos años tenés? Me llamo Olivia, tengo 17 años y vine con mi centro de estudiantes. Bueno, ¿qué tengo que...? No, decime cómo estás viviendo la jornada de hoy frente al femicidio de Agostina, de Dulce en Misiones, chicas que tenían más o menos tu edad. Sí, bueno, a mí, más que nada, que siento que es muy importante estar acá, que me parece que, bueno, a ver, femicidios hubo desde siempre, digo, no es ninguna novedad, pero lo que sí no me parece ninguna novedad es que el gobierno de la nación, o sea, bueno, sí, el gobierno de la nación, salga a decir que hay menos femicidios cuando en realidad es cuando los catalogan como homicidios, para que exactamente digan que esas cifras no suben, y negando que nada, que es una realidad que vivimos las mujeres, que nos matan por el simple hecho de ser mujeres, y me parece una locura que un gobierno que es el que nos debe representar salga a decir que eso no sucede, y bueno, y es eso, salir a luchar por las pibas que no están, porque realmente a mí me parece una locura que yo no pueda llegar a mi casa tranquila, que tenga que correr la última cuadra para poder, para que mi mamá se quede tranquila de que yo llegué, le tenga que mandar un mensaje cada 2 segundos diciéndole dónde estoy. Me parece una locura la realidad que vivimos las mujeres, y que exactamente el gobierno se financie eso también, ¿no? Tipo, lugares o sea, ministerios que, bueno, el Ministerio de la Mujer está cerrado desde que Milei asumió, y eso me parece una locura, porque digo, si las mujeres no tenemos los mismos miedos que los hombres, es porque no tenemos los mismos derechos. Yo hoy no tengo el derecho de llegar a ver a mi casa, porque no hay nada que me ampare, no hay nada que me asegure, y el gobierno ni de la ciudad ni de la nación se encarga de eso, e incluso retrocede todo lo que nosotras logramos conseguir. ¿Te resulta fácil o un poco difícil interpelar a tus compañeros varones sobre todas esas cuestiones? ¿Cómo lo viviste al interior en tus vínculos con los varones? Bueno, justo en mi colegio últimamente hubo bastantes situaciones con respecto a chabones que se desubicaban con pibas, y hubo muchos espacios de nuevas masculinidades. Incluso las pibas tuvimos que hacer un espacio de pibas bueno, yo soy alumna de Mariano Acosta, hicimos un espacio de solamente pibas, donde tenemos reuniones que hablamos de esas cosas, de cómo yo hablo en una asamblea y un compañero se me caga de risa, porque nada, hay una realidad y es que ellos no lo viven y no lo entienden, así que sí, es bastante complicado, la verdad. Bien. ¿Vos cómo te llamás y de dónde sos? Me llamo Sol, soy también alumna del Mariano Acosta, tengo 16 años, y nada, opino bastante similar a lo que dijo Oli, que la realidad es que con el gobierno que tenemos, con todas las situaciones que están pasando, es importante estar acá presentes. Más siendo chicas que en cualquier momento vamos a salir al mundo laboral y un mundo más adulto, donde todavía la cosa es peor. No siendo más chicas, siento que en algún punto estamos un poco más protegidas. Y siendo mujer adulta es mucho peor por todo lo que recibís, por cómo está, por todos los comentarios que hizo el gobierno. ¿Vieron compañeros de ustedes acompañarlas? En nuestro colegio no, pero vimos de otro. No, de la cosa no vieron a nadie. ¿Y piensan hacer alguna jornada de reflexión posterior a esta marcha con ellos? ¿Piensan que hay que involucrarlos en este tipo de debates? Involucrarlos sí, pero no sé, también siento que es importante que seamos mujeres las que nos apoyamos, porque somos las que realmente vivimos todo el momento. Y nada, los varones siento que pueden hacerlo, pero más por otro lado, o sea, concientizar en otros aspectos. También hay una realidad que cuando nosotros hicimos este espacio de mujeres y disidencia de la costa, muchas pibas que yo nunca había visto hablar, habían dicho un montón, tipo, bueno, yo la verdad que hoy me animo a participar de este espacio porque no hay chabones y cosas así. Eso pasa un montón, porque encima hay también una cosa, y es que a la mujer por todo siempre se la va a criticar. Digo, o sea, antes de las derechas y las izquierdas siempre está la verga. O sea, no quiero ser barata, ¿no? Pero y eso es algo que repasa. Digo,
antes de salir a criticar y a hacer mierdas al chabón que mató a una piba, que es un femicida, van y atacan a la madre, una madre que acaba de perder a una hija, una madre que le acaban de matar a la piba por el simple hecho de ser mujer. 14 años tenía la piba, tenía todo un futuro por delante. Me parece una locura que se vaya a realmente a señalar a una madre, a una mujer. Y que no solo bardean nomás, sino que hizo a la piba que asesinaron. Le dice que las cosas que subía, que cómo hablaba, que todo lo que subía sexual, que sea un periodista, o sea, también eso, que se culpa mismo a la víctima, que es una piba de 14 años que asesinaron y se le echa la culpa de su mismo asesinato. Muchísimas gracias. Hola, para la Red de las Madres, vos como varón, ¿cómo estás viviendo esta jornada frente a un femicidio? Está mal ya un femicidio, ¿no? ¿Sabes qué dice? No, sí, por supuesto. A vos compartís con compañeras mujeres acerca de estos debates, ¿hay algún espacio de reflexión? ¿Te resulta fácil dentro de tu grupo de amigos cortar con cierta complicidad o chistes machistas? Y sí, porque no tiene que haber chistes, son cosas graves lo que está pasando en la Argentina. Bueno, gracias. Bueno, acá estamos, Pablo. Extraordinario, vale. En esta enorme jornada, la verdad que se nota que ha ido llegando más gente esperando la lectura del documento. ¿Cómo dimensionarías eso, Ale? No sé si respecto de otras movilizaciones, respecto de las movilizaciones de este tiempo, ¿cómo está de llena la Plaza Congreso? Bueno, me parece que la Plaza Congreso está repleta. Ajá. Desde Irigoyen hasta Rivadavia. Me comentaban que se veía gente desde la avenida Corrientes y Callao como empezaban a llegar, y sí, también desde el lado de Plaza de Mayo. La verdad que se puede decir que es una jornada donde con el movimiento de mujeres como convocatoria ha logrado también sumar algunos varones que ese año se han visto más interpelados en la convocatoria. Claro. Ale, extraordinario trabajo, muy interesante todos los testimonios, el abordaje. Gran abrazo, estamos ya en los últimos minutos. Gracias como siempre. Bueno, a ustedes, un abrazo. Ale Aimú, que preguntaba además respecto de la interpelación a los varones, yo agregaría, y los varones interpelados, ¿qué es lo que está pasando ahí? Eso es algo que se habla bastante poco, pero que evidentemente sí, tiene la convivencia, y sobre todo en las escuelas, algo para observar, ¿no? Sí, y no solo cómo se interpelan, sino también la participación. Preguntaba sobre la participación, que bueno, que desde hace algunos años, no es a partir de ahora que se incorporó, pero que me parece que también aporta a ese debate, ¿no? Y que habla de una reflexión también interna dentro del espacio. Quiero que compartamos, porque recién escuchamos a unas estudiantes de colegio secundario. Ayer estuvo Lucy Caballero en QR, e insisto, vamos a charlar con ella además largo y tendido en Gente que Dice, el programa que hacemos con Luispa en el stream del Centro Cultural de la Cooperación en Floreal. Pero ayer habló en esta capacidad que tiene Lucy Caballero de atar lo que efectivamente ocurre respecto de los femicidios, la violencia de género, etcétera, con la trama general. Escuchen lo que decía de una conversación que había tenido con estudiantes secundarias. Es que hay un malestar muy difuso. Hoy hablaba ya no recuerdo a quién se lo decía, pero hace 15 días tuvimos una conversación con chicas del centro de estudiantes que nos decían: estamos muy cansadas y estamos muy tristes y nuestros padres están ocupados trabajando 1000 horas y no tienen tiempo para hablar con nosotras, y en la salud mental en las escuelas no se trabaja. Y yo siento que hay algo de mañana salir que tiene un efecto contrario, ¿no?, a ese malestar difuso que se siente en toda la sociedad, que mañana lo que vamos a hacer es lo contrario, volverlo eso colectivo. Y por supuesto que una no quisiera estar ahí por el femicidio de Agostina ni de Dulce. La marcha ya estaba programada porque nosotras apostamos a sostener la movilización callejera desde hace 11 años, pero obviamente tiene un estado de conmoción general, y creo que es una oportunidad para volver, como decía Estela, a poner todo ese malestar en un espacio colectivo y a volver a marcar los contornos de la sociedad en la que queremos vivir. Y me parece que mañana se van a concentrar y catalizar un montón de malestares por el femicidio, por el tratamiento del gobierno con respecto a la violencia de género, pero también porque hace 3 años que estamos viendo
por todos los canales de televisión, todos los miércoles, cómo le pegan a los jubilados y a las personas con discapacidad. Es parte del mismo proyecto pedagógico, la deshumanización, la promoción del odio sobre determinados colectivos para poder generar gobernabilidad con este ajuste criminal. Y mañana todo eso va a estar en la calle. Mañana tenía que ver con hoy, ¿no? Con hoy, esta claro. movilización. Charlamos ayer en QR. Si me preguntan a mí, es cuadrito. Es un cuadro. Lo del proyecto pedagógico, recién nos miramos en ese sentido. Lo que está diciendo es, bueno, esta sociedad se vive así, Sí. ¿no? Y no de otra manera, no saliendo a la calle, y no pretende protestando. que aprendas la lección. Disciplinador, también, ¿no? claro, De eso claro. se trata. Está muy bien lo que escuchábamos de Lucy, porque de alguna manera dice hay que organizar la bronca, ¿no? Porque la bronca está. Hay que organizarla, el paso actual. Hay bronca en determinados sectores, porque no se llega a fin de mes, por el tema de las violaciones y los femicidios. Sumá la lista que quieras, Sí. es enorme, la verdad que es enorme. Bueno, toda esa bronca hay que organizarla. El tema es cuando mirás, porque bueno, uno... ¿Quién organiza la bronca? Y bueno, uno espera que esa organización se dé por un lado espontánea y horizontalmente en asambleas, en los barrios, en las escuelas, en las universidades, en las fábricas, pero la acción de la política es central también en todo eso, ¿no? Y bueno, me parece que ahí todavía está faltando algo. Hoy movilizaba la CGT formalmente, orgánicamente movilizaba la CGT. Va a ser también interesante ver cuánto de eso se vio en la calle. No es menor que la CGT llame a movilizar o no. Desde ya eso nunca es menor, pero el otro paso es que efectivamente movilice, que esté ahí, ¿no? Que las columnas de los sindicatos estén ahí. Eso es clave. Bueno, hay una pregunta sobre eso también. Qué interesante esto que dice Luispa, porque vos la ves a Bullrich y Bullrich está organizando esa bronca dentro de ese propio espacio, ¿no? Está organizando esa mirada más republicana, esa mirada de mejores modales, más institucional, lo dice explícitamente Bullrich en las conversaciones que se han conocido alrededor del caso de los pliegos de la jueza. Bullrich está construyendo esa representación. Sí, sin duda. Está pensando en el 2027. Claro, pero está pensando en cómo organizar y cómo representar eso que vos llamabas bronca desde otro espacio. Desde exactamente el polo opuesto. Y la verdad es que lo que vemos del otro lado, qué sé yo, alguien se sentirá ofendido, no lo sé. Pero uno lo que observa son movimientos muy especulativos, muy de rosca chiquita, pero no se observan grandes convocatorias a debatir estos temas, ¿no? Ni los programas, ni las programáticas, ni el sentido de las PASO, ni cómo discutimos nuestras diferencias. No está, si se está dando, yo no dudo que se esté dando. No, discusiones hay, muchas, pero, hay reuniones. Pero son reuniones entre cuatro paredes, entre poca gente, que después además no habla. Porque yo quiero contarles algo. ¿Saben la cantidad de propuestas de entrevista que tiramos para hablar de esto con aquellos que efectivamente participan en esas charlas? Enorme cantidad. Algunos nos atienden, pocos. Otros no te atienden. No te atienden. Entonces, es muy jodido porque todo termina recayendo en colegas que hacen muy bien su trabajo, pero hay como una especialidad periodística en este momento, que es el que conoce el chimento, el que conoce lo que se habló entre cuatro paredes. Está muy bien eso. Y la verdad, yo no quiero que nos convirtamos en eso. El periodismo es otra cosa, el periodismo trabaja sobre lo que efectivamente está. Después hay periodismo de investigación que muestra lo que nadie quiere que muestres. Eso está bien. Pero después hay un periodismo especializado que es el que efectivamente logra confianza para los que no hablan públicamente sobre las cosas que debaten, se lo cuenta. Entonces, lo que escuchamos es un colega o una colega que te dice, no, lo que piensa en realidad Cristina es tal cosa, lo que piensa en realidad Axel es tal otra, lo que piensa Máximo es tal cosa. Che, dejás afuera un montón de gente. No estoy haciendo no es una crítica de por qué no nos atienden, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con un modo de debatir la política, ¿no? Queda para poquita gente. Y lo peor es que además tenés que construir confianza para acercarte a esos lugares. ¿Y saben qué significa construir confianza para llegar a esos lugares? En muchos casos, que sientan que lo que te cuentan
después va a tener una expresión determinada cuando vos lo cuentes públicamente y te vuelvas un narrador de opiniones, un narrador de versiones, un narrador de off. Y si vos le pones una carga de mirada del mundo y ya me molesta un poco. Entonces invita a que los que tienen efectivamente esa información privilegiada son meramente narradores neutrales o neutros. Es más fácil si hablan, si nos cuentan qué están discutiendo, ¿no? Me da la sensación. Pero bueno, qué sé yo, no sé. ¿Tan mal? Coincido 100%. 100% con lo que acabas de decir. Y ahora me calenté. 6 de la tarde, nos vamos. Quédense en la vuelta, el regreso de la 530 y mañana seguimos haciendo que vuelvan. Por supuesto, a la espera del documento que se va a leer en la movilización Ni Una Menos, que todavía en todo el país está en este momento transcurriendo. Gran abrazo.